revelado la increíble venganza de una abuela, tras un insultante desprecio en su propia cocina. Doña Isabel había pasado la mayor parte de su vida infundiendo amor en cada plato que sacaba de su cocina. Los aromas de los guisos que ascendían del fogón se entrelazaban con risas de nietos rondando por sus pies, en un hogar donde las montañas parecían abrazar su mundo. Un día, su hijo César, un abogado exitoso atrapado en un torbellino de ambición, llegó con la desfachatez de quien ha olvidado sus raíces. En un tono despectivo, se burló de su comida. «¿Esto es lo que has estado cocinando? Parece un plato de un restaurante de mala muerte». Las palabras de su hijo como dagas atravesaron el corazón de doña Isabel. La rabia y el dolor se mezclaron en su interior, como un fugaz volcán a punto de erupcionar. Sola en su cocina, rodeada de recuerdos y tradiciones, se sintió más desconectada que nunca. La harina que había sido su aliada ahora le pesaba en las manos. Tenía un dilema ardiente: permitir que el desprecio de César la hunda, o levantarse y demostrarle su valor. Así, impulsada por una inusitada indignación, se inscribió en un curso de gastronomía en un instituto local. La idea de estar rodeada de jóvenes sonrisas, de darles su sabiduría, la llenó de un nerviosismo que nunca antes había sentido. Pero ¿aceptaría aquel grupo a una abuela como ella? En la primera clase, su angustia se disipó al darse cuenta de que no era vista con desdén, sino con admiración. Doña Isabel desbordaba experiencia y pasión. El motor de su autoestima empezó a rugir, mientras sus manos volvían a familiarizarse con ingredientes que hablaban de su historia. Un nuevo mundo se abría ante ella, donde los sueños y anhelos danzaban en el aire. Sentía que el fuego dentro de ella se reavivaba. Sin embargo, una sombra la seguía. La llegada del concurso culinario local era la oportunidad que deseaba, pero sabía que César también se había registrado, ajeno a la rivalidad que esto significaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se adensó a medida que se acercaba el día del concurso. Las ideas oscilaban en su mente. ¿Debía cocinar desde el corazón o demostrarle a César que sus tradiciones eran válidas? Se angustió, luchando contra sus propios sentimientos, desesperada por la posible confrontación. En su cocina, un viejo recetario de su abuela apareció como un tesoro olvidado. Las páginas amarillentas, llenas de amor y secretos familiares, se convirtieron en su ancla. Lloró al recordar a su abuela. Estas recetas eran su vida, su historia. La presión creció, y con ello, el deseo de demostrarle a César que podía ser más que una simple abuela encerrada en su cocina. Se encontró en una encrucijada. Preparar un último platillo que podría hacerla ganar, pero que al mismo tiempo revelaría un secreto que afectaría a su hijo. El temor dio paso a una idea brillante, mientras su mente luchaba entre el triunfo personal y la unidad familiar. Una mirada más al recetario la llenó de determinación, pero también un secreto
que podría fracturar lo que quedaba de su relación con César. ¿Era esta la venganza que había deseado? ¿O el verdadero triunfo sería cocinar desde el corazón y sanar las heridas? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino, mientras las horas se deslizaban hacia el gran día. Doña Isabel despertó una mañana con un torbellino de emociones desgastadoras, cada una más intensa que la anterior. El día del concurso se acercaba y el peso de la decisión que debía tomar la mantenía en vilo. En los últimos días, su enfoque había estado dividido entre la búsqueda de la gloria personal y la respuesta a la herida infligida por César. La cocina se había convertido en su refugio, pero también en un espacio intimidante, donde las sombras de sus dudas amenazaban con devorarla. Mientras preparaba una ensalada, la frescura de los ingredientes contrastó con la tensión en su pecho. Las manos de doña Isabel se movían casi mecánicamente, pero su mente no podía dejar de pensar en el secreto que había encontrado en el recetario de su abuela. Las palabras de César aún resonaban en su cabeza, y cada vez que recordaba sus burlas, una chispa de venganza encendía su ánimo. «Voy a demostrarte lo equivocada que estás», pensó mientras cortaba los tomates en rodajas finas. Sin embargo, el eco de esa venganza le susurraba al oído como una invitación de las sombras que amenazaban con arrastrarla a su antigua huella de rencor. Al final del día, se sentó en la mesa de la cocina. A su alrededor, los utensilios contaban historias a gritos de amor y esfuerzo. Eran sus aliados en esta batalla. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando sintonizarse con el verdadero deseo que la impulsaba. No solo ganar, sino revalidar su esencia. Recordar que la cocina era su lenguaje y que ese amor no debería ser objeto de burla. Un plan comenzó a gestarse en su mente. No podía dejar que la competencia se convirtiera en un campo de batalla fratricida. Necesitaba encontrar un equilibrio entre su ambición y su deseo de reconectar. Los días llegaron y se fueron, y la fecha del concurso llegó como un torbellino de nervios. Doña Isabel arribó al centro donde se llevaría a cabo el evento, su corazón tamborileando al compás de su indecisión. Allí, entre los participantes jóvenes y llenos de energía, encontró un poco de consuelo en la observación. Se dio cuenta de que, más allá de la competencia, estos cocineros también buscaban la validación de sus pasiones. Así que en vez de sentirse sola, se sintió parte de una comunidad, aunque chocara con la figura de su hijo, que permanecía confiado y móvil en su entorno. El ambiente del concurso era una mezcla de ruidos y risas, una danza caótica que comenzaba a entonarse. Sin embargo, César se acercó a ella, con una sonrisa que iba acompañada de un aire de superioridad. «¿Te preparaste bien, mamita? Estos chicos son duros», dijo, burlón pero sin el filo de la ofensa anterior. Doña Isabel sintió como el fuego del pasado resurgía en su interior, pero obligándose a recordar su nuevo propósito, se limitó a sonreír. El momento de la verdad, sin embargo, quedó marcado por una revelación inesperada. Mientras se preparaba para presentar su plato, la memoria de su abuela la invadió con imágenes nítidas y cálidas. Ella estaba ahí, guiándola a través del complejo laberinto de la cocina, pero también de su vida, y en ese momento comprendió que lo que realmente deseaba no era acudir a la competición como una guerrera en busca de venganza, sino como una mujer que busca la reconciliación con su propia historia y la de su hijo. Con esa noción clara en su mente, doña Isabel dio el primer paso. Su corazón latía más fuerte, no por la tensión de la competencia,
sino por la determinación de una madre que estaba decidida a enfrentar no solo a su hijo, sino también las partes más profundas de sí misma. Las decisiones que estaban por venir no solo definirían su futuro profesional, sino también la fracturada relación familiar que desafiaría a sanar. Cuando el jurado la llamó al escenario, el ambiente se electrizó. En ese instante, doña Isabel supo que el verdadero desafío comenzaba en ese mismo momento. ¿Podría su legado sanar las divisiones? ¿O el secreto que había encontrado dividiría más que unir? Mientras elevaba su mirada hacia los jueces, una mezcla de determinación y temor la invadió, sin saber que esta decisión marcaría el inicio de un viaje inesperado. Era hora de cocinar desde el corazón. Pero ¿quién podría saber qué más había en la olla esperando ser revelado? El corazón de doña Isabel latía con fuerza mientras esperaba su turno frente al jurado. El ambiente vibraba con tensión y a la vez con una energía renovadora que llenaba la sala. Aquel era su momento, el instante en que cada ingrediente, cada técnica aprendida a lo largo de los años, cobraría vida. Pero había algo más en juego que el simple concurso. Era su aceptación, su refundación ante los demás y, sobre todo, ante sí misma. Al comenzar a hablar, su voz resonó con una seguridad que apenas reconocía. Hoy no vine solo a competir. Vine a compartir una parte de mi alma. Las miradas de los jueces la atrajeron, haciéndola sentir como si cada uno de ellos representara un capítulo de su vida, desde el desapego de César hasta la calidez de sus recuerdos con su abuela. Todo estaba presente en aquella cocina. La escena se tornó un delicado juego de emociones, donde la venganza se diluía poco a poco en el deseo de aceptación. Mientras cocinaba, cada acción era un acto de desafío personal. Doña Isabel se movía con aplomo entre ollas y sartenes. Rumores de sus temores quedaban atrás con el aroma de la comida que empezaba a fluir. A medida que los aromas se entrelazaban, emergían también visiones de su vasta experiencia en la cocina, momentos de lucha y de conquistas anteriores. La rabia que una vez había sentido hacia César comenzaba a transformarse en entendimiento. En la última fase del concurso, su plato, elaborado con la receta oculta de su abuela y un toque personal, brillaba con sofisticación. Pero momentos antes de entregarlo, una sombra de duda la atravesó. ¿Realmente estaba dispuesta a enfrentarse a César sin el peso de sus rencores? Esa pregunta resonó en su cabeza como un eco persistente. Debía decidir si su victoria alinearía con el deseo de superar viejas heridas, o si seguiría permitiendo que la envidia y la amargura dicten sus acciones. Mientras contemplaba el plato final, su mente se inundó de recuerdos vívidos. Las risas en la cocina, las enseñanzas recibidas, los momentos de dolor y sacrificio. En ese instante, comprendió que lo que había aprendido iba más allá de las técnicas culinarias. Era el legado de amor y entrega que deseaba transmitir, tanto a su hijo como a todos los que se encontraban ante ella en ese instante. Cuando entregó su plato al jurado, sintió un ligero temblor en las manos, pero también una fortaleza renovada. Su camino no estaba definido solo por la competencia, sino por la oportunidad de abrir un nuevo capítulo en la relación con César. Estaba decidida a afrontar las consecuencias de esa revelación. Al volver a su lugar, César la miró con una expresión que mezclaba asombro y respeto. Ella se dio cuenta de que su hijo, inmerso en su mundo de expectativas y presiones, también se sentía perdido. Una conexión diferente comenzaba a formarse entre ellos
mientras sus miradas se cruzaban, un entendimiento tácito. La espera del veredicto se tornó eterna. Doña Isabel reflexionó sobre cómo las decisiones que había tomado no sólo cambiarían su destino en el concurso, sino que podrían ser el primer paso para sanar las fracturas familiares. Justo antes de que el jurado anunciara los resultados, la voz de su abuela resonó en su mente. La cocina no sólo alimenta el cuerpo, sino también el alma. El jurado finalmente se pronunció, y la respuesta fue como un rayo en una tormenta. Doña Isabel se enfrentó a lo inevitable, pero en ese momento comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Podía haber ganado o perdido, pero lo que realmente contaba eran las oportunidades que se abrían ante ella para sanar tanto a su familia como a sí misma. Con una mirada hacia César, sus pensamientos se agolparon, y con ello una nueva pregunta emergió. ¿Cómo construir un puente donde antes solo había rechazo? La incertidumbre la envolvía, pero una resolución nacía en su interior. Mientras el fallo se anunciaba en la sala, una chispa de esperanza iluminó su corazón. ¿Podría su pasión por la cocina convertirse en el camino a la reconciliación familiar que tanto anhelaba? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero las decisiones difíciles y las revelaciones aún estaban por venir. El eco de la decisión del jurado seguía resonando en la mente de doña Isabel mientras abandonaba la sala de jurados. Había cruzado esa barrera entre la competencia y el descubrimiento personal, y en cada paso sentía un cóctel de emociones: orgullo, miedo, pero sobre todo una creciente convicción. En su camino hacia el vestíbulo, la luz del sol entrante la envolvió como un abrazo cálido, enviando un mensaje claro a su interior. No se trataba sólo del veredicto, se trataba de lo que había encontrado en su interior. Una voz que anhelaba ser escuchada, y una mujer que no estaba dispuesta a dejar que las sombras de su pasado dictaran su futuro. Se sorbió el orgullo y decidió que usaría esa energía para transformar su relación con César, así como su propia vida. Mientras se dirigía hacia la zona de salida, su mente abordó la siguiente acción a tomar. Había que volver a casa, pero no sólo como la competidora que había entregado un plato talentoso. Debía regresar como la madre que daba un paso hacia la reconciliación. La idea de cocinar para su hijo ya no era simplemente un deber cumplido. Se había convertido en una oportunidad valiosa para reencontrarse con él, para compartir y crear nuevos recuerdos. Al llegar a casa, el hogar se sentía diferente. La cocina, su refugio y escenario de muchas de sus vivencias, ahora estaba impregnada de una nueva expectativa. Sin embargo, César no parecía en la misma sintonía. Su rostro estaba cargado de preocupación, la presión de un mundo lleno de expectativas apretando su pecho. Doña Isabel se dio cuenta de que no sólo debía enseñar, sino también escuchar. En su mente se formaba un plan, un mini concurso familiar, donde ambos pudieran explorar su creatividad culinaria sin miedo al juicio. César comenzó con un tono sereno que contrastaba la tempestad interna que sentía. ¿Te gustaría cocinar juntos esta noche? Tal vez podríamos recrear alguna de las recetas de tu abuela, o inventar algo nuevo. La respuesta no llegó de inmediato. Un silencio tenso llenó el espacio entre ellos. Su hijo frunció el ceño, y por un instante las viejas rencillas parecieron volver a materializarse. ¿Por qué? ¿Para que después me digas que lo hago mal? ¿Que nunca estaré a la altura de tus expectativas? La respuesta de César fue rápida y cargada. Doña Isabel sintió un nudo en el estómago.
Las palabras de su hijo eran un reflejo de sus propias inseguridades. «No se trata de eso», replicó con firmeza. «Se trata de compartir, de construir algo juntos. Yo también he pasado por momentos difíciles y estoy aquí para apoyarte, pero necesitamos comenzar de nuevo, tanto tú como yo». El aire era denso y el peso de sus historias pesaba como una balanza en su corazón. La propuesta de la cocina conjuraba algo más que una simple actividad. Era la vía para sanarse mutuamente, para dejar que la renuencia se diluyera en sabores y risas. Poco a poco, la tensión se fue desvaneciendo, y la chispa de curiosidad de César comenzaba a brillar. Sin embargo, en el rincón de su mente, una sombra persistía. ¿Sería suficiente esto para reparar lo que parecía roto? Mientras se movían entre ingredientes y utensilios, doña Isabel no podía evitar la preocupación que la invadía. ¿Podrían los viejos resentimientos reavivarse en el calor de sus interacciones? Esa pregunta persistía como un fantasma, un recordatorio de que el camino hacia la reconciliación no estaba libre de peligros. La cocina pronto se llenó de sonidos de risas y un crujido de utensilios. Doña Isabel miró a César, que parecía más ligero, un poco menos cargado de expectativas. Una esperanza comenzaba a florecer, pero el eco de las dudas latía con fuerza. La cocina era el suelo fértil, pero el cultivo de una relación renovada sería un viaje arduo. ¿Podría realmente la cocina ser el catalizador para una nueva conexión? El futuro era incierto, y cada plato preparado se sentía como un paso en un sendero desconocido. En el fondo, doña Isabel sabía que cada acción contaba. Cada ingrediente añadido formaba parte de un rompecabezas. Mientras la olla burbujeaba suavemente en la estufa, la ansiedad de lo que estaba por venir le hizo preguntar, con un susurro casi imperceptible: ¿estaremos listos para enfrentar juntos lo que nos espera más allá de esta cocina? La respuesta era incierta, pero una cosa era clara: este era solo el comienzo de su verdadero desafío familiar. Doña Isabel se sumergió en la rutina de cocinar junto a César, pero cada corte de cebolla y cada vuelta de pimiento parecía llevar consigo no solo los ingredientes, sino también recuerdos no resueltos. La cocina, que una vez fue un refugio, se transformaba en un campo de batalla, donde los fantasmas del pasado comenzaban a desdibujarse, pero que aún daban coletazos sorpresivos. Mientras César se concentraba en medir los ingredientes, perdió la noción del tiempo. Su mente se desbordaba de pensamientos. Era suficientemente talentoso para crear algo significativo. Y en ese momento, doña Isabel vio ese pulso de autoexigencia en él, uno que ella había alimentado, a veces sin querer. Miró a su alrededor y sintió que su propia inestabilidad emocional había hecho del miedo un ingrediente necesario en su relación. «Es solo cocina», se dijo interiormente, «pero implica tanto más». Decidió que era el momento de utilizar ese miniconcurso como una estrategia. Reunió el coraje para plantear una segunda fase del plan, una vez que los ingredientes comenzaban a mezclarse en el sartén. «César, ¿qué te parece si al final de nuestra comida hacemos una pequeña presentación? Cada uno muestra su creación y explica por qué elegimos esos sabores». La mirada de su hijo cambió, como si una puerta se abriera lentamente. «¿De verdad? ¿Y no habrá críticas?». La respuesta, aunque cargada de inseguridades, traía consigo una chispa de interés. Doña Isabel supo que había dado un primer paso. Recordaba lo que se sentía al compartir, crecer y aprender, y estaba dispuesta a facilitarle esa misma oportunidad a César.
No obstante, aún sentía las dudas asediarla. ¿Realmente estaba preparada para dejar que su hijo tuviera éxito sin que su propio ego entrara en juego? Las horas pasaban, y lo que más le preocupaba no era tanto una receta fallida, sino cómo podría reaccionar ante un fracasado intento de César por complacerla. Aquel día no solo querían cocinar, sino también aprender a ver en el otro cosas que eran consecuencia de sus interacciones pasadas. Como si algunos vínculos emocionalmente dañados pudieran ser reparados a través de la comida. La comprensión de que el fracaso estaba bien, que el proceso era lo que importaba. La revelación la impactó. ¿Sabes, César? Su voz salió sin premeditación, la sinceridad rozando los límites de la timidez. En la competencia no solo aprendí a cocinar, también supe lo valioso que es la empatía. El verdadero chef no es quien hace el mejor plato, sino quien sabe escuchar a su equipo, a sus ingredientes y a quienes ama. Una conexión eléctrica pasó entre ellos, y notó cómo el ambiente se había transformado. Ya no era un terreno minado de resentimientos, sino más bien un espacio para construir. La risa que llenaba la cocina ya no era solo superficial. Se sentía como si ambos estuvieran sembrando semillas de armonía. Pero entonces, en medio de ese instante cómplice, un recuerdo atropelló a doña Isabel como un torrente. La última vez que había estado en la cocina con su madre. Había sido una ocasión de tensión, donde las expectativas la habían aplastado, y había jurado que nunca más permitiría que sucediera algo así. La culpa empujó su mente nuevamente al borde de la inseguridad. César la miró, y ella supo que su hijo también había percibido esa sombra deslizante. Quizás él también cargaba con los ecos de un pasado que no quería repetir. «Mamá, ¿y si lo que preparamos no se parece a lo que teníamos en mente? ¿Y si a la gente no le gusta?». Su pregunta la desarmó. No era solo una inquietud sobre la comida, sino un grito de su propia lucha interna. En ese momento, comprendió que su crecimiento no dependía únicamente de los platillos, sino de la valentía para derribar sus muros. «Quizás eso es exactamente lo que necesitamos», respondió doña Isabel, con nuevos bríos. «Hacer algo diferente, sin miedo a que no sea perfecto. Abrazar lo inesperado y celebrar eso también». El sonido rítmico de los cuchillos y las risas se fusionaron, creando un pequeño himno de esperanza. Sin embargo, en la lejanía, una duda persistía. Al final, doña Isabel pensó en cómo esta experiencia podría convertirse en una revelación de su propio poder para transformar. Su mente vagaba, anticipando el gran desenlace de la noche. ¿Pero sería suficiente para enfrentar los demonios anidados en su relación? Mientras la comida continuaba cocinándose, la pregunta seguía flotando. ¿Podrían una madre y su hijo transformar sus heridas en un nuevo legado familiar? La respuesta se tornaba cada vez más incierta y misteriosa. La batalla estaba lejos de concluir. César se concentraba en los colores vivos de los ingredientes, pero su mente divagaba entre los temores y expectativas que la cocina había despertado. La idea de presentarse ante su madre, de mostrarle su creación y quizás compartir el espacio de una forma más auténtica le llenaba de nervios. Había una presión que se formaba en su pecho, pero también un destello de entusiasmo. Nunca había pensado que cocinar con doña Isabel se podría transformar en una oportunidad de reafirmarse. Mientras los ingredientes chisporroteaban en la sartén, César reflexionaba sobre el significado del desafío que le había planteado su madre.
No era simplemente un ejercicio culinario, era una invitación a abrirse. La percepción de que él podría desaprobarse ante su propia creación se estaba diluyendo, pero persistía el remanente de inseguridad. La voz interna de su madre resonaba en su mente, recordándole todas las veces que había sentido que no cumplía con sus expectativas. ¿Y si este plato no es suficiente? La pregunta lo asaltó con un peso inexplicable. La sensación de insuficiencia iba de la mano con el recuerdo de momentos donde su esfuerzo no había sido reconocido. La duda lo invadía a cada momento a medida que picaba y alineaba los ingredientes, como recibiendo la sombra de un juicio que no siempre provenía del mundo exterior, sino de sí mismo. Doña Isabel, al notar la profundidad de la concentración en el rostro de su hijo, le lanzó una mirada de complicidad. Se dio cuenta de que había llegado la hora de interrumpir esos pensamientos. «César, tienes que recordar que cada plato tiene su propia historia. La nuestra podría ser una de renovación, de conexión». Su voz era firme, como si quisiera marcar un nuevo camino. Él levantó la mirada, aunque su voz se mantuvo baja. «Pero, ¿y si no la cuento bien? Lo que hay en mi mente es perfectamente claro, pero lo que hay en mi plato podría no serlo». En esa frágil línea de conversación, Isabel sintió que no solo él estaba lidiando con la vulnerabilidad. Una ola de empatía la recorrió. Sus propios miedos se dibujaban en el rostro de César. Aquí estaban, atrapados entre el deseo de ser escuchados y la necesidad de ser vistos. ¿Quién dice que hay una única forma correcta de contar una historia?, inquirió, mientras comenzaba a remover con delicadeza los ingredientes en el sartén. «Lo que importa es el viaje que haces con ello». César quedó en silencio. Las palabras de su madre resonaban, despertando un interés por redescubrir no solo sus habilidades culinarias, sino también su voz. Se dio cuenta de que sus intentos de cocinar no solo debían ser para demostrar, sino para conectar, para liberar sus temores sin la carga del juicio. El tiempo avanzaba. La cocina comenzó a mezclarse con aromas que prometían resultados. César sentía su corazón latir más rápido al pensar en lo que presentaría al final. Podría salir de esa noche habiéndose transformado, no solo en un cocinero, sino en un hijo más consciente de la conexión que existía entre su madre y él. Mientras los platos se arreglaban, una oleada de energía fluía entre ellos. Era como si la incertidumbre se disipara lentamente, abriendo espacios para la confianza. Había algo significativo en la autenticidad de sus intentos, en el hecho de que esas creaciones fueran un reflejo no solo de sus talentos, sino de su historia compartida. La presentación parecía inminente, pero en lo profundo, César sabía que el momento tangible de exhibir su plato sería un acto muy diferente a lo que se esperaría en una competencia. No había jurados que juzgaran su valía, solo dos almas que buscaban reconciliarse a través de un acto tan simple y mágico como cocinar. Sin embargo, cuando pensaba que las tensiones se desvanecían, una inquietud personalizada acechaba su mente. Lograrían no solo mostrar sus platos, sino enfrentar las historias que llevaban. Y justo cuando el silencio creció, un sonido sutil interrumpió su inercia, como un eco de un pasado no resuelto que repentinamente reclamaba su atención. La puerta se abrió. Un familiar inesperado hizo su entrada, trayendo consigo el peso de viejas disputas y nuevas heridas. César sintió el estómago revolverse. La atmósfera en la cocina se tornó densa. ¿Podrían sus discusiones salir a flote
y arruinar lo que habían construido momentáneamente. Las sombras emergieron de nuevo, y el legado que pensaban transformar pendía de un hilo. El momento de la verdad había llegado, y todo su esfuerzo estaba a punto de someterse al verdadero desafío. Cómo enfrentar a aquellos que traían consigo el peso del pasado. César sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la silueta del visitante. Era su tía Rosa, figura autoritaria en el clan familiar, conocida por sus juicios severos y su incapacidad para tapar el rencor que acumulaba. Su presencia era como un tronco en el camino de progreso que había comenzado a levantar con su madre. Las sonrisas en la cocina se apagaron en un instante, y una atmósfera cargada de tensiones pasadas envolvió el espacio. «Mamá, ¿qué tal si preparamos algo para recibirla?», sugirió César, intentando disimular su nerviosismo, mientras observaba la reacción de su madre. Doña Isabel, en un arranque de valentía, solo asintió. Sin embargo, la inquietud crecía en el silencio, como si los ingredientes se sintieran igualmente incómodos. «¿Qué has estado cocinando este tiempo, César?», preguntó Rosa con una curiosidad que delataba más que interés. «¿Imitarás lo que yo hice en casa durante años?». La insinuación le golpeó entre el pecho y la espalda, un recordatorio de una historia que no quería revivir. La cocina, que había sido un refugio, ahora parecía un campo de batalla. Sin pensarlo demasiado, César decidió tomar la iniciativa. Era su momento de mostrar la conexión que había plantado con su madre, a pesar de las sombras que se alzaban. Se acercó a la mesa, presentó un plato con la intensidad de quien comparte un secreto, y habló. «He estado trabajando en esto, tía. Espero que te guste». Su voz tembló, revelando la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Rosa lo observó con una crítica que iba más allá del paladar. ¿El sabor? Ojalá fuera suficiente. La cocina es más que ingredientes, es legado. «Y me temo que no todos saben cómo manejarlo», dijo con desdén, causando que la respiración de César se apretara de manera dolorosa. Esa dura realidad lo confrontaba, revelando años de su autocrítica y un juicio interno que le era familiar. Sin embargo, lo que parecía ser una derrota inminente, comenzaron a transformarse en una oportunidad de crecimiento personal. Cada palabra de su tía, cada comentario despectivo, se convertía en una chispa para encender su resolución. Este no era solo el momento para demostrar su destreza culinaria, sino para erigirse como quien realmente era. «Rosa, la cocina puede ser tradición, pero también puede ser evolución», determinó, alzando la voz con más claridad y firmeza de lo que había pensado que podía. «No estoy aquí para replicar lo que hiciste. Estoy aquí para contar mi historia». Al hacerlo, sentía que la presión en su pecho comenzaba a disiparse. La reacción de su tía fue repentina. La incredulidad llenó sus ojos, y César notó por primera vez que había un atisbo de respeto mezclado con el desacuerdo. Doña Isabel sonrió a su hijo, viéndolo erguido, luchando por lo que creía. Tal vez no se trataba de ganar la aprobación de Rosa, sino de liberarse de las viejas cadenas que lo ataban a esas expectativas. Sin embargo, el desafío que enfrentaba era más profundo que un simple plato de comida. Era la oportunidad de confrontar sus propios temores de insuficiencia y de alcanzar un crecimiento que lo fortaleciera. A medida que la conversación seguía, César se sintió empoderado. No solo estaba cocinando, estaba buscando verdad entre las múltiples narraciones que se entrelazaban en su vida. Los aromas de la cocina comenzaron a convertir el aire tenso en un espacio más cálido,
casi mágico. Y en ese momento, César se dio cuenta de que su tarea no era solo elaborar un plato, sino también elaborar un nuevo camino hacia su futuro. Cuando el silbido del sartén se mezcló con las palabras de la tía, supo que se enfrentaba a algo más grande: la posibilidad de romper patrones. A medida que se acercaba a la hora de la cena, una pregunta acechaba su mente. ¿Podría llevar esta nueva voz que había descubierto más allá de su cocina? La verdad sobre su historia familiar aún no había terminado de revelarse. Mientras la conversación giraba en círculos, César sintió que había flameado un nuevo estandarte. Sin embargo, el sonido de la puerta abriéndose de nuevo lo distrajo, llevándolo de regreso a la incertidumbre. Quien entró era otra figura del pasado, un recuerdo que podría desestabilizar todo lo que había ganado. César respiró hondo, sabiendo que esa era otra pieza que faltaba en el rompecabezas de su autoafirmación. Podría enfrentar esta nueva realidad sin perder lo que había comenzado a construir. No solo su plato, sino su historia estaba en juego. César giró sobre sus talones, apenas preparado para la nueva confrontación que se asomaba en el umbral. La figura que entró en la cocina era su abuela, aquella que, había creído, había dejado atrás junto con sus viejos rencores familiares. La sorpresa lo golpeó como un balde de agua fría, llenando el ambiente con una tensión aún más densa. Era un sentimiento que conocía de memoria, como una melodía olvidada, pero ahora resonaba con un sentido renovado de desafío. —¿Qué sorpresa es esta, César? —preguntó su abuela con la voz afilada como un cuchillo. Su mirada se detuvo en Rosa, quien parecía igual de sorprendida. La energía entre las dos mujeres era palpable, casi eléctrica. César supo que no solo era un encuentro familiar más, era el choque de dos generaciones de opiniones y expectativas. Él experimentó una oleada de incertidumbres. ¿Cómo había permitido que la visita de una sola persona desestabilizara los pasos firmes que había comenzado a dar en su vida? Se sintió como un cocinero a punto de quemar su plato, consciente de que un simple error podría dejarlo fuera de combate. Sin embargo, había algo diferente en él en ese momento, un sentido de urgencia vital. No podía retroceder. Decidido, César se dirigió a su abuela con determinación. «Abuela, estoy cocinando algo importante para la cena. Quiero que pruebes lo que he creado». La afirmación sorprendió a todos, incluso a él. La atención en la cocina viró hacia su figura, y por primera vez, en vez de sentirse diminuto entre gigantes, sintió que se alzaba. Las cejas de su abuela se elevaron. «¿Y qué es lo que crees que has aprendido sobre la cocina que podría ser digno de nuestro legado?» La pregunta fue como un puñetazo en el estómago, y César sintió que sus nervios estaban a punto de romperse. Pero la presión no lo desanimó, lo influyó. Esta era su oportunidad de demostrar algo que iba más allá de un simple plato. Aprendí que cada ingrediente tiene una historia, como nosotros. La cocina no es un peso, es una expresión, un viaje. Y es hora de que nuestro legado evolucione, replicó, clavando una mirada en su abuela mientras las palabras caían de sus labios con una nueva sinceridad que hasta entonces no había sido capaz de articular. Tanto su tía como su abuela se miraron, y César experimentó una mezcla de temor y esperanza. La incredulidad podía desbordarse hacia el desprecio o tal vez hacia un entendimiento. Mientras impulsaba su voz, se transformaba en el puente entre la tradición y la innovación, el grano nuevo que emergía en medio de la helada.
Los aromas en la cocina se intensificaron, las especias compitiendo en una melodía que causaba un cosquilleo en el aire. A medida que la conversación evolucionaba, César se dio cuenta de que lo que su abuela y su tía representaban no era sólo el peso del pasado, sino también la oportunidad de abrir un diálogo entre diferentes ideales. Mientras se movía entre los fogones, su mente no sólo cocinaba, estaba creando. Cada cuchillada, cada mezcla de sabores, era un paso hacia su propio autodescubrimiento, una afirmación de quién decidía ser. En un instante, comprendió que no se trataba sólo de la aprobación de sus parientes, sino de aceptar su propia verdad, de validar su historia mientras la compartía con el mundo. El enfrentamiento personal que había iniciado meses atrás, ahora se amplificaba a través de la presencia de sus antepasados. La determinación de César crecía con cada minuto que pasaba en la cocina. Pero había un ingrediente desconocido, una revelación que todavía no había alcanzado. Algo en el aire, como un aroma que aún no podía definir, le susurraba que las verdades más profundas a menudo eran las más sorprendentes. Sintió que el momento de la cena se avecinaba, como una tormenta de emociones. Pero con la tensión palpable en la habitación, no podía evitar preguntarse ¿qué secretos todavía escondían esas sombras familiares que podían cambiar el rumbo de su historia por completo? ¿Sería capaz de convertir esa mezcla de incertidumbre y legado en el plato que lo definiera? Mientras el tiempo avanzaba, comprendió que cada respuesta era un paso hacia un nuevo giro inesperado. César respiró profundamente, sintiendo el calor de la cocina abrazarlo, mientras sus pensamientos se entrelazaban con los olores picantes de los ingredientes frescos. Sabía que lo que estaba a punto de desatar cambiaría no solo su cena, sino su vida. La mirada de su abuela, rechazada por años de resentimientos, ahora lo empujaba hacia una nueva dimensión de confrontación. Mientras él picaba cebollas, la nube del pasado aún pesaba sobre sus hombros. Las palabras resonaban en su mente, un eco de lo que había oído de pequeño. La cocina es un arte del pasado. No se debe jugar con ella. Pero ahora, César estaba decidido a redefinir su legado. Esa mañana había encontrado su voz en la cocina y estaba dispuesto a defenderla, incluso si eso significaba enfrentarse a su abuela. «Te he oído cocinar a lo largo de los años, abuela», decía, mientras el sonido del cuchillo cortando la verdura lo animaba. Sin embargo, nunca vi que transformaras los ingredientes en una historia. Solo glorificabas el pasado, en vez de vivir el presente. Hoy quiero mostrarte que el futuro también tiene un plato que ofrecer. Las palabras fluyeron como un río que había permanecido estancado. Su abuela no era solo un crítico. Era el símbolo de todo lo que había reprimido en su vida. Su expresión se endureció. El desafío reflejado en su mirada era suficiente para robarle el aliento. Pero en lugar de ceder, César se armó de determinación. El legado de nuestra familia no debería ser una carga, sino una inspiración. Cada ingrediente me habla de quién soy, de mis sueños y de lo que puedo llegar a ser. Hoy te estoy aterrizando en el presente para que podamos construir algo nuevo juntos, declaró, sus manos moviéndose con confianza por la cocina. César encontró su ritmo en medio de las tensiones. A cada paso, su mente se iluminaba con ideas que antes temía compartir. Incorporó guindas caramelizadas en el plato, un gesto audaz en un entorno familiar fuertemente anclado a la tradición. La fusión de sabores invitaba a sus ancestros a participar en su proceso de autoconocimiento.
una mezcla que amplificaba su verdadero potencial. Mientras terminaba la presentación del plato, algo cambió en la atmósfera. Su abuela, que había permanecido en silencio, se acercó a la mesa donde reposaba la cena. La incertidumbre se transformó en curiosidad. César, sintiendo que había cruzado un umbral, se dirigió a ella. «¿Qué ves, abuela?», preguntó, su voz ahora más suave pero cargada de expectativa. Ella miró el plato con atención, su mirada navegando entre los elementos, un gesto que le hizo vislumbrar una posible aceptación. Pero su próximo comentario podría ser un puñetazo directo al corazón de César. La abuela rompió el silencio. «Es ingenioso, hijo, pero ¿puede realmente una combinación de sabores nuevos sostener la carga de nuestra herencia?» Era una pregunta cortante, un recordatorio de la historia que aunaba sus antepasados. César se sintió desnudo ante esa duda, cuestionándose si realmente había conseguido lo que buscaba. ¿Acaso estaba listo para que su abuela diera una oportunidad a su visión? El ruido de las ollas y sartenes se atenuó, como si la cocina misma estuviera esperando una respuesta. En ese instante, comprendió que cada participación de su abuela, por más dura que fuese, podía ser un peldaño hacia la comprensión. La tensión era palpable, la conversación aún no concluida. Una decisión estaba a la vista, y el destino de su legado penden de un hilo. ¿Podría César convertir ese choque de tradiciones y expectativas en una fortaleza que lo llevara a un nuevo comienzo? Mientras contemplaba el futuro que podría construir, su corazón palpitaba con anticipación. La cena no solo sería una prueba culinaria, se convertía rápidamente en un aviso de que el verdadero desafío apenas comenzaba. César dio un paso al frente, sintiendo el peso de la mirada intensa de su abuela. «Abuela, sé que cada plato tiene su legado, cada sabor cuenta una historia, pero mi historia es diferente. Quiero honrar nuestras raíces, pero también abrir un camino a nuevas experiencias. Esta cocina es un puente, no una muralla». Su voz resonaba con determinación, mientras ardía en su interior el deseo de demostrar que la evolución puede ser tan contundente como la tradición. El silencio que siguió estaba cargado de un significado profundo. La mirada de su abuela pasó de la incredulidad a la reflexión. César sintió cómo su cuerpo vibraba con una energía renovada. Había comenzado a entender que el desafío no solo existía en la calidad de su plato, sino en el diálogo que estaba forjando con su historia familiar. El temor a caer en el desagrado se desvanecía con cada palabra compartida. Doña Isabel, desde un rincón de la cocina, observaba el paisaje en cambio. Reconocía los patrones de su hijo y de su madre, un ciclo de percepciones que había estado presente durante demasiado tiempo. Se dio cuenta de que la cocina no era solo sobre ingredientes, sino sobre la labor de mezclar historias y emociones, un acto de redención. Con una nueva esperanza, habló. «Los sabores, abuela, pueden unir generaciones. Lo que César presenta no es solo un reto, es una invitación a crear juntos». El rostro de Rosa se iluminó con un destello de sorpresa. «¿Por qué no podemos tener ambos? Lo viejo no tiene que desaparecer. Puede ser la base sobre la que construimos. Quizás deberíamos intentar encontrar un punto de encuentro». La propuesta candente en sus labios marcó un cambio de dirección inesperado. El diálogo se transformó en una danza de ideas, como los aromas de los ingredientes en la cocina, abrazándose en el aire, sintiéndose reforzado por la conexión que se había formado.
César finalmente pudo ver su plato como algo más que un simple arte culinario. Era su declaración de identidad. Los ingredientes comenzaron a bailar entre ellos en una alegre armonía. Era su oportunidad para llevar esa experiencia a un plano de amor, donde cada bocado contara su viaje de transformación y reconciliación. Al momento de servir, una sensación de expectante anticipación llenó el aire. Los tres se sentaron a la mesa, uniendo sus creaciones y sus historias. La primera cucharada que su abuela tomó fue el instante en que César sintió que todo el peso de su lucha comenzaba a despegarse de sus hombros. La expresión en su rostro era pura curiosidad. «¿Qué has hecho aquí, César?», preguntó mientras saboreaba cada bocado con atención. «Es una manera de mostrar lo que he aprendido», respondió con sinceridad. «He querido que cada ingrediente sea un reflejo de quién soy. Es viernes tarde en la cocina, y eso me ha llevado a comprenderme mejor». La conversación fluyó. El miedo que alguna vez había dominado la cocina se transformaba en diálogo genuino entre familia. Aquella noche, las historias que antes eran motivos de discordia comenzaron a entrelazarse. Entre risas y recuerdos, César experimentó el verdadero sentido de su viaje. La cena no solo había sido un desafío, había sido un momento de revelación, donde el poder de la autenticidad y la conexión se habían manifestado en cada bocado. La luz de su abuela brillaba con un tono de admiración que antes había creído imposible. «Quizás», dijo Rosa reflexionando, «podemos combinar lo antiguo y lo nuevo, como deberíamos haberlo hecho siempre». César se dio cuenta de que había conseguido lo que creía perdido: su voz, su poder creativo y, sobre todo, su familia. Abrazó a su madre y luego a su abuela, en un gesto que simbolizaba el cierre de viejos ciclos y la apertura de otros nuevos. La cocina había sido el lugar de su crecimiento personal y el espacio donde se transformó la vulnerabilidad en fortaleza. Mientras la noche avanzaba y la risa se entrelazaba con los sonidos de la comida compartida, César comprendió que su proceso recién comenzaba. Había conseguido derribar muros y crear puentes, todo a través de su pasión por la cocina. Había conquistado no solo su relación con los sabores, sino también su vínculo con su familia y la historia que ambos compartían. Al mirar a su madre y su abuela reír, sintió un infinito agradecimiento por las raíces que lo sostenían y las esperanzas que lo impulsaban hacia adelante. Había logrado no solo redefinir su legado familiar, sino también asegurarse de que ese legado continuara evolucionando en manos de quienes de verdad querían nutrirlo. Dentro de su corazón, César sabía que había encontrado su lugar en el mundo. Había pasado de ser un cocinero en busca de aprobación a ser un creador que afirmaba su identidad. La cocina había hablado en su nombre, y aunque el camino por delante pudiera ser incierto, estaba listo para cualquier desafío que se presentara, acompañado por el amor de su historia familiar. Este era solo el comienzo. Ahora César se sentía empoderado, dispuesto a continuar creando y compartiendo. La cocina se había transformado en su hogar, un lugar donde cada ingrediente contaba no solo su historia, sino también la conexión eterna con su familia, que estaba ansioso por fortalecer de aquí en adelante. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal y no perderse las próximas historias emotivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para provocar que el algoritmo las muestre a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace.
Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.